Comentario 1 Corintios capítulo 1 a 3. Bosquejo sugerido. Saludos. Capítulo 1 versículos 1 al 3. Reprensión en informe del pecado. Capítulo 1 versículo 4 a capítulo 6 versículo 20. Divisiones en la iglesia. Capítulo 1 versículo 4 a capítulo 4 versículo 21. No vivir conforme a su norma. Capítulo 1 versículo 4 al 16. No comprender el Evangelio, capítulo 1, versículo 17, a capítulo 2, versículo 16. No comprender el ministerio, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 21. Disciplina en la iglesia, capítulo 5. Disputas en las cortes, capítulo 6, versículo 1 al 8. Contaminación en el mundo, capítulo 6, versículo 9 al 20. Instrucción, respuesta a las preguntas, capítulo 7 al 16. Con respecto al matrimonio, capítulo 7. Con respecto a los ídolos, capítulo 8 al 10. El ejemplo de Cristo, capítulo 8. El ejemplo de Pablo, capítulo 9. El ejemplo de Israel, capítulo 10. Con respecto a las ordenanzas de la Iglesia, capítulo 11. Con respecto a los dones espirituales, capítulo 12 al 14. Origen y propósito de los dones, capítulo 12. Uso de los dones en amor, capítulo 13. Principios de la adoración espiritual, capítulo 14. Con respecto a la resurrección, capítulo 15. Pruebas de la resurrección, capítulo 15, versículo 1 al 34. Proceso de la resurrección, capítulo 15, versículo 35 al 49. Programa para la resurrección, capítulo 15, versículo 50 al 58. Con respecto a la ofrenda, capítulo 16, versículo 1 al versículo 12. Despedida, capítulo 16, versículo 13 al 24. Notas preliminares. La ciudad, sin cuestionamiento, Corinto es la ciudad más importante de Grecia. Era la capital de la provincia romana de Acaya y estaba idealmente situada en la ruta más importante del imperio para viajar del este al oeste. Cuarta en tamaño entre las grandes ciudades del imperio romano, Corinto era notoria por su comercio, cultura y corrupción. Todo el mundo sabía lo que era una muchacha corintia y una fiesta corintia. Era lo máximo en lujo y desenfreno. Corinto era la sede de la adoración a Venus y de algunos de los cultos de misterio de Egipto y Asia. La iglesia. Pablo visitó Corinto en su segundo viaje misionero después que se enfrentó a lo que parecía un fracaso en la culta Atenas. Hechos capítulo 18, versículo 1 al 17. Había hecho amistad con dos judíos que hacían tiendas, Aquila y Priscila, y se quedó año y medio en Corinto. Discutía con los judíos en la sinagoga semana tras semana, y Silas y Timoteo se le unieron después que terminaron su ministerio en Berea. El dirigente de la sinagoga se convirtió y Pablo lo bautizó. Hechos capítulo 18, versículo 8. También 1 Corintios capítulo 1, versículo 14 al 16. Cristo estimuló a Pablo de manera especial para que se quedara en Corinto. Capítulo 18. Hechos capítulo 18, versículo 9. Después de un año y medio salió hacia Éfeso. Dejaba atrás una iglesia bien dotada de cosas espirituales. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4 al 7. Pero muy tentada por la sabiduría del mundo y la impiedad de la misma ciudad. La correspondencia. Pablo se quedó 3 años en Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 1. Es muy probable que hizo una segunda visita a Corinto. 2 Corintios capítulo 3, versículo 1.
para corregir algunos de los problemas que había allí. Una vez de regreso en Éfeso, les escribió una carta severa acerca de la fornicación. 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. Pero esta carta se ha perdido. Entonces la iglesia de Corinto le escribió una carta a Pablo, que quizás enviaron con Estéfanas, Fortunato y Acaico, quienes eran miembros de la iglesia. 1 Corintios capítulo 16, versículo 17. Esta carta formulada varias preguntas importantes acerca de la doctrina y la práctica, y Pablo las responde, así como los reprende por sus pecados. En 1 Corintios, nota 1 Corintios capítulo 7, versículo 1, capítulo 8, versículo 1, capítulo 11, versículo 17. También les envió a Timoteo para ayudar a los líderes a unificar y purificar la iglesia. Hechos capítulo 19, versículo 22, capítulo 4, versículo 17, 1 Corintios capítulo 16, versículos 10 y 11. Es muy probable que los tres cristianos corintios mencionados en 1 Corintios capítulo 16, versículo 17, llevaron la epístola de regreso con ellos. Timoteo volvió a Pablo con noticias de que la iglesia había recibido la carta, pero que algunas cosas todavía andaban mal. Entonces envió a Tito a Corinto para lograr que los creyentes obedecieran sus órdenes apostólicas. 2 Corintios capítulos 13 al 15. Tito luego habló con Pablo. 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7, con las buenas noticias de que habían disciplinado al ofensor. 1 Corintios capítulo 5, y que la iglesia había obedecido las instrucciones de Pablo. Fue entonces que Pablo escribió junto a Timoteo 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, para elogiar a la iglesia y animarles a seguir avanzando y concluir la buena obra. Tito llevó esta carta a Corinto y esperó allí para ayudar a la iglesia a recoger su parte de la ofrenda para los santos pobres de Jerusalén. 2 Corintios capítulo 12, versículo 17 y 18. En capítulo 8, versículo 6, Pablo hizo una visita final a Corinto. Hechos capítulo 20, versículo 1 a 4. Pablo tenía dos propósitos básicos al escribir 1 Corintios. 1. Reprender a los cristianos corintios por los pecados flagelantes que se permitían en la iglesia. Capítulo 1 al 6. Y 2. Responder a sus preguntas respecto a la vida y doctrina cristiana. Recibió informes de los familiares de Chloe y también de Estéfanas, Fortunato y Acaico acerca del pecado. Capítulo 16, versículo 17. Su visita a la ciudad desde Éfeso le dio información de primera mano acerca de las divisiones y disputas en la iglesia.